7 de la mañana con 37 minutos. Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se encuentra con nosotros esta mañana vía videoconferencia aquí en Telediario. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Un saludo a los televidentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, hemos visto que los casos, las denuncias relacionadas a posibles actos de corrupción se siguen investigando, pero ¿qué es necesario aún hacer para poder develar y establecer responsabilidades sobre estos actos que sin duda han generado escándalo y estupor en la opinión pública? Las denuncias que se han venido haciendo por parte de diversos sectores, la prensa de investigación, la propia Comisión Nacional Anticorrupción, que no le cuesta un centavo al país y que se esfuerza por entregar casos importantes y denunciarlos en fiscalía desde hace 5 años, cuando nadie quería asumir estos riesgos, pues confiamos ahora en las autoridades de control y aspiramos que todas las denuncias puedan ser evacuadas, primero con celeridad, segundo con absoluta transparencia, pero en tercer lugar con la finalidad de que la justicia impere en el país, porque caso contrario, la denuncia termina siendo un juego artificial y nada más. Así es que aspiramos que las cosas se vayan concretando en el mediano plazo para bien del país. Hemos visto en las últimas horas lo que ha ocurrido con el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, su súbito deceso, sorpresiva muerte, que sin duda ha generado impacto y conmoción en la ciudadanía, pero de por medio también, y es indiscutible, antes de su fallecimiento, el funcionario se estaba enfrentando a un proceso legal y político que demandaba de las autoridades también la investigación correspondiente para determinar eventuales responsabilidades. En el caso puntual de estos posibles actos de corrupción cometidos en la prefectura del Guayas, ¿qué es lo que se espera desde la Comisión Anticorrupción? El suceso del día de ayer es trágico, lamentable, penoso para la familia del ex prefecto. Las investigaciones, en todo caso, deben seguir, le corresponde a esa fiscalía, y creo que ese es un tema que debe quedar absolutamente evidenciado ante la opinión pública en todas sus circunstancias. Pero las investigaciones deben seguir. Bueno, hay quienes creen que ya con el fallecimiento del prefecto de la provincia del Guayas, prácticamente el tema podría quedar ya cerrado, cuando no es así. Hay un proceso judicial que debe seguir en marcha y que finalmente se puede ofrecer una claridad en torno a quienes estuvieron involucrados en este tipo de denuncias, no solamente en la prefectura del Guayas, sino también en otras entidades e instituciones y gobiernos autónomos descentralizados en donde se han reportado posibles actos de corrupción. La pandemia exigió al Estado ecuatoriano el que se establecieran órdenes concretas para llevar adelante la atención a la pandemia, el estado de emergencia. Pero el estado de emergencia favoreció a una estructura corrupta que particularmente trabaja cercana a los hospitales, no solo del IES, sino de la estructura de salud pública, para que aprovecharan de esta trágica circunstancia y proveyeran de insumos, medicamentos con sobreprecios en medio de actos colusorios. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó al ministro un listado de este tipo de irregularidades. Hace más de un año presentamos la denuncia en Contraloría, también lo hicimos ante Fiscalía, porque el tema del asalto a la estructura de la salud pública no solamente viene en los últimos 4 meses, este ha sido un comportamiento permitido por las ministras anteriores que destaparon toda esta vorágine del asalto al país, de tal suerte que las investigaciones deben continuar adelante y sobre todo debe haber rigor frente a aquellos que en un momento tan dramático como el de la pandemia aprovecharon y abusaron de los recursos del pueblo ecuatoriano en medio de actos colusorios
entre un sector privado de empresarios y sectores de la función pública que, puestos de acuerdo, beneficiaban a determinados grupos. Sin embargo, hemos visto también que la Fiscalía ha respondido con agilidad, y esto es muy importante porque había que poner orden en esta materia que ha generado traumas también en la sociedad ecuatoriana, cuando vemos que el coronavirus ha sido aprovechado para delinquir. Lamentablemente es así. Doctor Rodas, en este momento las investigaciones están muy relacionadas al ámbito de la salud pública, la compra de insumos médicos frente a la emergencia sanitaria. Sin duda es un paso importante que se develen y se investiguen este tipo de actos que van reñidos con la legalidad. Pero hay otro tipo de casos también que ustedes están pidiendo como Comisión Nacional Anticorrupción que se ponga especial atención, que se dé seguimiento en este momento. Desde luego que sí. El tema de Odebrecht, por señalar algo, 6.000 millones de dólares en juego. El tema de la llamada reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto, 3.500 millones de dólares en juego. El tema correspondiente a la deuda externa, para señalar algunos de los asuntos que deben ser atendidos también por Fiscalía. Abrumada la Fiscalía por las denuncias de diversos sectores sobre asuntos gravísimos vinculados con corruptela. De tal manera que son temas de fondo que no pueden olvidarse en la retina del país, pero estamos convencidos que vamos a avanzar hacia allá y sobre todo aspiramos a que se vayan estableciendo también los mecanismos necesarios para construir un sistema anticorrupción que creo que el país demanda para no quedarnos en el mediatismo, en la sorpresa y en la desazón, sino avanzar a la búsqueda de soluciones elementales frente a un drama que es además sistémico, porque la corruptela es un tema de carácter estructural al que hay que enfrentar con acciones también estructurales. Ojalá avancemos en todas aquellas tareas con decisión, con voluntad firme, por responsabilidad y por pedido de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Gracias, doctor Rodas, por la información compartida. A usted, un saludo cordial. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por ofrecernos su punto de vista en torno a los casos de corrupción que se están investigando actualmente en el país.